a todos, capítulo 12. Personaje que creo que hace falta poca presentación. 300 partidos como profesional en España, Portugal, Inglaterra. Portero de los míos. Conoce la capitanía tanto dentro de nuestra frontera como fuera de ellas. Roberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alberto. Un placer estar aquí contigo. Como siempre, ya lo sabes. Bueno, el placer, Robert. Te voy a llamar Robert porque al final Por he favor. vivido mi carrera deportiva viéndote jugar y aprovecho también para darte la enhorabuena por lo conseguido, difícil, en el que muchos no hemos podido llegar a ese nivel. Y aprovechando un poco el perfil, la portería, creo que se te pueden preguntar por muchas cosas y creo que además conociéndote profundamente o ligeramente, pero con cierta profundidad, creo que podrías aportar incluso más allá, ¿no?, de lo que es la gestión de un vestuario, la capitanía, lo que es el fútbol en sí. Te has preparado, te has formado, has hecho cosas por ese día después, pero debo empezar por donde un poco siempre se comienza, ¿no? ¿Qué es para ti la capitanía, Roberto? Bueno, para mí, primero, gracias por todo lo que acabas de decir. Para mí la capitanía es es el premio a lo que uno refleja. Es la responsabilidad de poder disfrutar de un privilegio, ¿no? Porque toda responsabilidad todo privilegio conlleva una responsabilidad grande. No es para todo el mundo, no todo el mundo lo disfruta de la misma manera, pero en mi caso y de la manera que yo lo he vivido, es un premio a lo que he entendido que siempre que he sido capitán he sido capaz de reflejar a los demás y de transmitir a los demás. Te preguntaré por tu etapa, ¿no? De dónde has estado como figura principal, aunque también me consta que sin llevar el brazalete has sido siempre una persona, pues, con trascendencia en el vestuario. Pero cuando hablas de responsabilidad, mm, ¿hablas de cierto también desgaste en lo que puede generar el excederte de las funciones que es tu día a día, entrenar, prepararte para el partido? Bueno, depende de cómo es cada uno, depende de la personalidad que tenga cada uno. A mí, por ejemplo, no es una situación que me haya generado desgaste, al revés. Siempre he sido una persona muy proactiva en todos los equipos, a todos los clubes a los que he llegado, en los que no me he preocupado solo por rendir, por adaptarme, sino que he intentado conocer el entorno, conocer la idiosincrasia de cada lugar, cómo está construido o constituido cada club, intentar ir un poco más allá. Creo que al final es algo vocacional y es también hacia donde he orientado luego mis estudios y mi formación, porque es lo que me gusta. Entonces, el verme envuelto en todo tipo de situaciones en las que tiene que estar envuelto un capitán, no me han generado desgaste. Te genera el desgaste que te genera la competición y el deporte de alto rendimiento que le puede generar a cualquiera, ¿no? Al más introvertido, al más extrovertido, al que tiene más presencia en un vestuario o al que menos, en función de las dinámicas del equipo. Pero asumir el rol de capitán para mí ha sido siempre motivo de estar contento, de sentirme una figura importante y también me ha ayudado en mi propio rendimiento personal. Te voy a empezar preguntando un poco por tu trayectoria, la vamos a ir siguiendo, porque creo que al final puedes contar cosas interesantes y temas de actualidad. Canterano del Atlético de Madrid, internacional en esas categorías inferiores, has vivido lo máximo desde el inicio. ¿Cómo se gestiona ese momento siendo un niño, Roberto? Porque has vivido la exposición o la élite dentro de la edad de cada uno. ¿Cómo recuerdas o cómo gestiona eso un menor de edad? Bueno, es verdad que no viví ese momento de transición de pasar de un equipo pequeño de barrio a una edad ya más preadolescente, que es cuando verdaderamente notas la diferencia, ¿no? O sea, el fútbol de cantera tiene su propia élite, ¿no? Como estás diciendo. Yo desde los 9 años ya formaba parte de la élite del fútbol dentro de mi rango de edad. Ya jugaba en la cantera del Atlético de Madrid, ya iba a los mejores torneos que había, nos consideraban los mejores jugadores que había dentro de la capital, junto con otras canteras, Real Madrid, Rayo, Leganés, bueno, pues equipos con mucha repercusión. Entonces, esa ha sido mi realidad desde el principio. Desde que tengo 9 años, he vivido con la exigencia y con el privilegio de pertenecer a la élite del fútbol dentro de mi rango de edad. A medida que he crecido, he empezado a entender un poco más lo que era
la presión, ¿no? Porque al principio jugaba por divertirme. En mi casa siempre me han dejado claro, cosa que agradezco mucho a mis padres, que yo iba a jugar al fútbol mientras me divirtiera. Daba igual que fuera con la camiseta del Atlético de Madrid, con la del Fuenlabrada, con la de una escuela, cualquier equipo al que yo pudiera jugar, que fuera para divertirme. Cuando ya empiezas a ver un poco un horizonte más claro hacia el fútbol profesional, entonces es cuando te empiezas a plantear otras cosas. Pero es verdad que esa ha sido mi realidad. No me ha pesado, la he disfrutado mucho y quizá la he disfrutado tanto por esa libertad que en mi entorno siempre se me ha dado para poder elegir y nunca me han presionado hacia, bueno, hacia ese lado, ¿no? De estás en una cantera importante, tienes que responder y tienes que tirar con esto para adelante. Para nada. He tenido la libertad de poder decidir y me ha ayudado mucho. ¿Echas en falta ese acompañamiento en el fútbol actual? Te lo pregunto porque no vives de espalda a la realidad. Hemos hablado mucho fuera de micros. A los jugadores, y yo tengo un niño pequeño, además juega de portero, muchas veces lo percibes en los campos. ¿Echas en falta eso en la actualidad, la expectativa temprana que se genera en los menores? Absolutamente. No solo en el deporte, en los estudios, en el nivel de exigencia que ponemos hoy en día sobre los pequeños, me parece desproporcionado. Todos queremos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Nadie nos enseña a ser padres. Somos padres por las referencias que hayamos tenido en nuestra propia casa y luego según la personalidad y lo que cada uno considere que es bueno para su hijo. Pero creo que ponemos demasiada presión en la exigencia hacia nuestros hijos para que no se tuerzan, para que sean buenos estudiantes, para que tengan buenos modales, para que sean educados, para que sean agradecidos y para que vivan rodeados de la cultura del deporte, los que consideramos que es importante para el desarrollo de nuestros hijos. Y ahí también ponemos un peso muy grande en cuanto se ponen unas botas, unos guantes de fútbol, unas zapatillas de baloncesto. Eh, por regla general, lo que veo es que ponemos demasiada exigencia en ellos y les damos poca libertad a que decidan, a que se equivoquen, a que se diviertan, porque en realidad los que hemos tenido la suerte de poder dedicarnos al fútbol de élite, al fútbol profesional, sabemos que en esas edades no se decide nada. En esas edades hay que divertirse, hay que tener amigos, hay que perder por goleada, hay que ganar por goleada y saber gestionarlo bien. Hay que obtener y absorber otro tipo de valores mucho más allá de saber controlar un balón, meter el cuerpo, presionar, colocarte, como escucho cada semana en los campos de fútbol. Yo tengo hijos también que juegan al fútbol, juegan al vóley, y creo que en ese sentido la gente se equivoca y parte de esa equivocación es porque no saben que de eso no va a depender el que sus hijos el día de mañana puedan ser deportistas de élite o no. Yo creo que la frase en esas edades no se decide nada lo resume Roberto perfectamente. Un poco el resolver la pregunta, ¿no? Lo que vemos hoy en día en los campos de fútbol, los niños creo que no tienen un solo entrenador. Tienen un entrenador a pie de campo, tienen un entrenador en la grada, luego tienen un entrenador cuando van a casa. Esa sobrepresión lleva pues al abandono y lo estoy empezando a ver. Mi hijo va a cumplir 12 años, pero lo estoy empezando a ver en niños de un año o dos más que por esa sobrepresión pues deciden que no disfrutan y se van alejando del deporte. Pero a ti todo te ha venido rápido. ¿Y qué te dice el 22 de diciembre del 2005? Si no te lo recuerdo yo, que creo que no se te habrá olvidado. ¿Qué te dice ese día? Bueno, es el día de la lotería. Es el día de la lotería. Pero yo En voy mi por otro casa, lado. en mi casa siempre hemos relacionado el día de la lotería con mi debut en Primera División. Eh, yo siempre he dicho de broma que, bueno, que no compro lotería porque mi lotería fue esa, ¿no? Evidentemente es una lotería en la que había comprado muchas papeletas durante muchos años. Es una noche que recuerdo absolutamente cada segundo, desde que llegamos a Pamplona, porque jugábamos, era un Osasuna Atlético de Madrid, desde que llegamos a Pamplona, las conversaciones con los compañeros, la comida en el hotel, las siestas, llegar al estadio, las charlas con Miguel Bastor, mi entrenador de porteros, con Fernando Torres, que era el capitán y hemos crecido juntos en la cantera del Atleti muchos años. Lo recuerdo todo y es un día pues que marcó mi vida. Yo creo que si te pregunto a ti lo mismo, me podrás decir seguramente algo parecido, ¿no? Es un día
que marca tu vida, que abrió una puerta que nunca se va a cerrar, porque mi vida vinculada al fútbol, a la industria del deporte de élite, creo que va a ser para siempre, lleve los guantes puestos o no. Y bueno, pues un día muy feliz en mi vida. ¿Cómo gestionaste ese día? ¿Sentiste la presión? Ese día posiblemente sería el primer día que la sentiste o aún no eras consciente. Bueno, la verdad que he sentido presión mucho antes en muchos otros escenarios. He sentido presión cuando debuté con la selección española con 15 años, cuando jugué un europeo sub-19. eh, he sentido presión jugando la Nike Cup en juveniles con el Atlético de Madrid, siempre que he afrontado un momento que se consideraba importante en mi entorno, dentro del fútbol de cantera. Pero ese día, evidentemente, era el día que me exponía al mundo, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía. Hola, soy Roberto Jiménez y estoy aquí. A partir de ahora me podéis juzgar, me podéis criticar, me podéis alabar, porque más arriba de esto ya no hay nada. Entonces, creo que fue un poco abrirme en canal hacia todo el mundo con 19 años, que a mí en ese momento me parecía un debut muy temprano, aunque a día de hoy parece no serlo tanto con esa edad. Y un día que empezó todo, ¿no? Que empezó pues una carrera larga, que ese día no me podía imaginar, ni me podía esperar, ni por cosas buenas vividas, ni por cosas malas. Y, y bueno, pues un día importante, sí. La capitanía en ese momento la recuerdas muy diferente a la actual. Te lo comento porque yo he notado una evolución, ¿no? De cómo nos trataban cuando nosotros éramos jóvenes, cómo era el respeto al capitán. Pero más que me hables de la actualidad, quiero que me hables de ese momento, ¿no? El respeto del joven a los Fernando, aunque Fernando pues fue también muy precoz en todo, pero si no recuerdo, Gaby y Antonio López, ¿no? Estarán también formaban parte Sí, de la que eran los bueno, en ese equipo responsables. en el que yo debuté, los pesos pesados en ese momento, pues yo he compartido vestuario con Sergi Barjuan en el Atleti, con García Calvo, con Luis Perea, con Pablo Ibáñez, Antonio López, Gaby y Fernando son un poco más cercanos a mi edad, a pesar del peso tan grande que han tenido en el fútbol mundial. Pero yo recuerdo estas figuras, sobre todo Leo Franco, figuras que imponían un respeto más allá de su discurso. Eh, y es verdad que nosotros entrábamos en un vestuario de primera división y automáticamente sabías cuál era tu sitio, hasta dónde podías alzar la voz, y todo lo que se saliera de ahí lo pagabas. Yo creo que es la gran diferencia con la actualidad, ¿no? Que en líneas generales ese respeto se ha perdido. Se ha perdido un poco. Quizá en algunos casos sí es verdad que sea una mentalidad un poco arcaica, algunas cosas de las que nosotros hemos vivido en nuestros inicios, pero creo que como todo en la vida, el equilibrio marca la diferencia, ¿no? Y ahora mismo, igual que a lo mejor en ese momento no había un equilibrio en cuanto al respeto a los galones, a que no pudieras tocar el periódico de un compañero porque te sacaban los colores, creo que ahora la balanza se ha desequilibrado mucho por el otro lado. Ahora pues evidentemente vivimos y vemos situaciones en las que los recién llegados al fútbol de élite, por muy talentosos que sean, pues en algunas ocasiones carecen de ese respeto que se necesita. ¿Notaste el apoyo de ellos? ¿Ellos empatizaron contigo sabiendo lo que te enfrentabas, que era debutar nada más y nada menos en el Atlético de Madrid? Muchísimo. Una de las cosas que más recuerdo es el apoyo constante que recibí de todo el mundo que tenía alrededor. Evidentemente yo me sentía preparado. La gente que tenía alrededor me hacía sentir que estaba preparado. Los compañeros, lo sintieran o no, me hacían ver que yo estaba preparado, por lo tanto estaba preparado. Al final mi beneficio era el suyo, entonces lo agradecí muchísimo. Es verdad que tenía suerte que, por ejemplo, con Fernando tenía una relación un poco más cercana porque íbamos juntos a entrenar desde pequeños y había una relación
sus padres con mis padres un poco más especial, y ahí yo me refugiaba mucho, ¿no? En él. Pero, pero es verdad que perdimos ese partido, pero para mí creo que las cosas salieron bien en cuanto a rendimiento, sensaciones, feedback. Y en parte fue gracias a esa confianza con la que los demás me permitieron salir al campo. ¿Te toca volver al filial después de ese partido? Sí, me toca volver a jugar a tercera división. Te lo pregunto porque hoy en día el joven da la sensación, Roberto, que si ya entra ahí, es como que ya abajo no puedes volver, ¿no? Todo quiere ir tan rápido que hoy en día con 17, 18 años, Sí. si no estás en los primeros equipos, es como que ya no vas a llegar. Lo noto porque así lo veo. Noto que jugar en un C, en mi época estaba el Barça C, el Madrid C, pasar por el juvenil B, lo noto hoy en el día de hoy, ¿no? Como si no me salto esa etapa, todo va tarde. Te lo pregunto porque, ¿cómo lo afrontaste tú? El volver, si en esa época era normal y era lo que tocaba y tú lo afrontaste como tal, y si notas que ahora estás en la línea de lo que yo digo, ¿no? Que volver al filial a un tercera división es como que vuelves a dar un paso atrás. A ver, es verdad que en ese momento quizá las estructuras de los equipos profesionales y de los filiales no estaban tan bien estructuradas como ahora. Creo que ahora es difícil que se dé un debut como se dio el mío, quinto portero del club, por en orden de porteros del primer equipo, porteros del filial, porteros del C. Yo era el portero titular del C. Jugábamos en tercera división en campos de tierra en aquel momento. Entrenaba con el filial asiduamente porque el portero del filial, que en ese momento era Ismael Falcón, entrenaba asiduamente con el primer equipo, tercer portero, ¿no? Antiguamente, bien lo sabes, el portero titular del filial hacía de tercer portero del primer equipo. Hoy en día es raro que un equipo de primera división no tenga tres porteros ya en plantilla. Es raro. Y cada día va a ser lo más. Y yo creo que está bien. Yo debuté siendo portero del tercer equipo. Yo creo que eso hoy es complicado que ocurra, ¿no? Entonces creo que la primera diferencia está ahí. El por qué hoy vemos a un jugador en primera división puede ser por lesiones de compañeros, pero no más del filial. Creo que no se va más abajo del filial para rescatar a un jugador y ponerlo a debutar en primera. Por eso creo que es algo mucho más decisional que lo que me pasó a mí. Por eso yo tuve que volver a jugar en mi equipo, a jugar en el filial, y lo entendí. Y para mí, el único punto negativo que tuvo es que al haber debutado en primera división yo sentía que todavía tenía que cumplir más con mi equipo. Todavía tenía que hacer más, que aportar más, que ser un jugador más determinante, porque yo ya había debutado en primera división. Ya se me iba a juzgar nivel primera división. Entonces, eso sí que lo noté. Y eso fue un punto negativo dentro de la suerte de haber debutado en primera división, ¿no? Es verdad que a partir de ese momento me volví un poco demandante de mi situación y en los momentos en los que yo consideraba que estaba preparado para un poquito más, lo hablaba y lo pedía. Lo pedía al entrenador del filial, que en ese momento era Pepe Murcia. Luego Pepe asumió el cargo del equipo en primera división también unos meses y también fueron conversaciones que tuvimos de, Mister, yo es que creo, me siento preparado para la temporada que viene, poder estar aquí, poder formar parte de esto. Y me decían, bueno, tranquilo, las decisiones van mucho más allá a veces de lo preparados que estemos, hay jugadores que están cedidos, hay porteros que tienen contrato, no es tan fácil como poner a Roberto en el lugar en el que a lo mejor sí se merece, ¿no? Pero las cosas van despacio y efectivamente la realidad luego me dijo que, pues que no había sitio y que me tenía que marchar, ¿no? Tenías que esperar, ¿no? Te lo digo. Hoy en día se habla mucho de la salud mental, del coach, pero parece como que solamente lo lanzamos al fútbol profesional, ¿no? Y tú has contado muchas situaciones de entender, estás preparado, pero te frenan, de tener que pasar de jugar en un campo de tercera división a jugar un partido de primera división, nada más y nada menos, un Osasuna Atlético Madrid, de vivir expuesto desde los 15 años, Roberto, por al final tú mismo lo has contado, ¿no? Ya representas a tu país, Sí. juegas y pasas una criba constante, porque en esos equipos pues estás siempre medido, porque siempre se está buscando lo mejor que hay. ¿Notas que un poco el coach, el psicólogo, el acompañamiento tiene que empezar también antes, sobre todo en edades en las que tú cuentas de 15, 16 años cuando ya vives en exposición?
Tiene que empezar, pero creo que es algo que hay que matizar mucho. ¿Por qué? Porque creo que en etapas de desarrollo eh, el sufrimiento, bien entendido, es necesario. Hay que caerse, hay que experimentar la decepción, hay que experimentar el día en el que todo te sale mal, en el que te sientes señalado. Eh, Quizá antes vivíamos una situación mucho más extrema de crecimiento por supervivencia, ¿no? Esto le pasa a muchas plantas, que dan muchos frutos que luego nos gustan mucho, que las dejan ahogarse un poco y luego las van regando simplemente para que sobrevivan, porque lo que obtienes de ellas es mucho mejor, ¿no? Creo que nosotros quizá hemos crecido demasiado así, dejándonos sufrir demasiado para forjar una personalidad lo más fuerte posible. Y eso tampoco es sano, ¿no? Entonces quizá en ese punto sí es necesario empezar a tratar los temas psicológicos mucho antes, pero dejando caer a las personas un poco también. Creo que es un equilibrio que evidentemente sabrán regular mucho mejor los profesionales de la salud mental, pero creo que es un equilibrio necesario. Ni todo ni nada. Luego llega una época de cesiones, toca salir, ¿no? La primera experiencia, si no recuerdo mal, en Nasti de Tarragona, nada más y nada menos vas con un portero como Juanmi, experimentado. Yo tuve el placer de coincidir con él en Murcia y ya pues era un portero de mucha trayectoria, 28 partidos, nada más y nada menos juegas esa temporada. ¿Cómo fueron las cesiones? ¿Crees en ellas? ¿Te vinieron bien? ¿Crees que fue un paso bueno para ti para muchas veces salir de esa zona de confort, ¿no? Protegido, lo que es un Atlético Madrid y ver un poco el fútbol más normal? ¿Qué me puedes contar de esa experiencia? Para mí mi cesión al Nastic fue una alegría tremenda. Fue verdaderamente la confirmación de que yo me podía dedicar al fútbol profesional durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo había debutado en primera, había ido convocado con el primer equipo a partidos de liga, partidos de copa, pero no era algo que sintiera mío, que sintiera mi lugar. Sentía que estaba ahí porque evidentemente venía en la línea de crecimiento de una cantera, pero no era el lugar al que yo pertenecía, no era mi plantilla, no era mi equipo, el Calderón no era mi estadio era el Cerro del Espino. Entonces, el verdaderamente decirme, Roberto, hay un equipo de segunda que te quiere el entrenador, y vas a ir allí a ser uno más, a ser verdaderamente jugador profesional de la plantilla, me encantó. Yo tuve dos oportunidades ese año de fichar por dos equipos, por el Murcia y por el Nastic. En el Murcia estaba Clemente y en el Nastic estaba Javi López, que venía a hacer una temporada con el Salamanca maravillosa. Y yo hablé con los dos. Clemente me dijo que iba a jugar, que no tuviera dudas, que iba a jugar, y Javi López me dijo que iba a jugar si me lo ganaba, que confiaba en mí, que me había visto jugar, que él me había pedido al club, pero que iba a jugar si me lo ganaba y que tenía un compañero al lado que venía de tener una carrera futbolística increíble. Y vaya que me fui. Y bueno, creo que fue una de las cosas que le gustó y desde la jornada uno fui titular. Eh, Disfruté mucho ese año, muchísimo, aprendí, me equivoqué, eh, tuve un crecimiento altísimo. También me ayudó que en ese momento era un habitual en la selección sub-21, lo compaginaba. Era titular en la selección sub-21 también y disfruté mucho de las dos cosas y fue un año espectacular. Es verdad que el último tercio eh, destituyeron al míster y vino César Ferrando y bueno, yo estaba cedido por Atlético de Madrid, tenía 20 años. Estaba Rubén en aquel equipo también y bueno, el míster decide cambiar y que el último tercio de la temporada lo jugara Rubén, por los motivos que fuera. Yo como buen novato me enfadé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, pero bueno, mi temporada estaba hecha de alguna manera, ¿no? Creo que fue un año determinante para mi carrera.
Te tengo que contar que si hubiese sido al Murcia hubiéramos coincidido. Y a lo mejor mi carrera hubiese sido diferente. Fíjate lo que es, porque Clemente me Mala hace mía. debutar a mí. Bueno, no, bueno, yo creo que hubiese sido perdedor, ¿no? Visto lo visto, pero menos mal que decidiste ir al Nasti de Tarragona, porque a lo mejor no se hubiese dado. Para que veas un poco lo que es. Yo debuté en primera división en el Murcia con Clemente y luego ese año yo era consciente, porque yo estaba a punto de salir a otro filial, y al final, fíjate lo que se desvela uno, al final me acabo quedando allí, Clemente pues acaba apostando por mí, me quedo en el primer equipo, jugué poco, de forma residual, pero nunca se sabe lo que hubiera pasado. A lo mejor me hubiera abocado a mí a salir de allí, ¿no? Pero bueno, De decidimos cualquiera bien. de las maneras, me hubiera encantado que hubiéramos sido compañeros. Pero te iba a preguntar por eso, pero ahora creo que la portería 6.000 la hubiésemos gestionado muy diferente que con el temperamento de 20 años, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Me enfadé muchísimo. La madurez del momento. Roberto, el día a día, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo has gestionado en Sí, tus etapas el jugar o no jugar teniendo una dama pero te voy a decir una cosa, experiencia? te voy a decir una cosa, Alberto. Yo me he equivocado hasta el último día en el que me he retirado. Me he estado equivocando por cosas que ahora veo muy diferentes. Hace 3 años que me he retirado, con 36 años, ya una mentalidad muy distinta a la de los 20 años. Pero ha habido una parte de mí que nunca me ha dejado aceptar ciertas situaciones. Y eso ha sido un error. Ha sido un error. Y eso no es de cuando tenía 20 años. Eso ha sido con 20, con 21, con 22, con 28, con 30, con 32 y con 36. Pero por otro lado, creo que también es una característica mía particular que me ha hecho estar siempre a mi máximo nivel y que me ha hecho llegar a sitios que quizá con otra mentalidad más conformista no hubiera llegado. Em, Cosas de las que me arrepiento en mi carrera, no sé si es una pregunta que me ibas a hacer después, pero me arrepiento algunas veces de no haber tenido más paciencia en algunos equipos en los que he estado, de no haber dejado echar más raíces, tener más solera en algún equipo, y haber esperado mejor oportunidades. Pero eso también me ha dado la oportunidad de conocer otros sitios. Y para lo que queda de mi vida profesional y para lo que yo la quiero dedicar, también son situaciones que me han aportado mucho. Nunca te diría que un jugador profesional que ha jugado en 11 equipos ha tenido una gran carrera profesional. Para mí, de alguna manera, es síntoma de que no has encajado en los sitios en los que has estado. Pero a mí a nivel personal me ha aportado mucho. No me arrepiento de las decisiones que he tomado porque probablemente las volvería a haber tomado. Pero en algunos casos quizá me haya penalizado. ¿Alguien te ha ayudado a ese proceso en tener paciencia o ha sido una cosa que ni con ayuda? Bueno, no me ha ayudado nadie porque en mi círculo cercano siempre he expresado que por encima de jugar más, jugar menos, estar en una ciudad más bonita, en un equipo con mayor repercusión o menos, he priorizado ser feliz. Estar en sitios donde me sintiera valorado y donde yo fuera feliz. Y en los sitios en los que de repente he dejado de ser feliz, he buscado irme. O me han invitado a marcharme. Y por lo tanto, la consecuencia ha sido de dejar de estar feliz. Entonces, eh, tampoco es que me hayan podido ayudar mucho, porque lo he tenido clarísimo, siempre clarísimo. Y he tenido la suerte también de tener posibilidad de moverme, cosa que no a todo el mundo le pasa. El decir a mi representante, a mi familia, me quiero ir de aquí y tener dónde ir. Entonces, bueno, también he tenido la fortuna de tener mercado, ¿no? Para poder moverme. ¿Cómo es la gestión, Roberto, de un jugador cuando lo juega? Si yo te pregunto a nivel de equipo, para ir un poco al equipo y nos centraremos también en la portería, ¿cuál es el día más difícil para un jugador? Yo te adelanto uno, ¿vale? Te adelanto uno. Es muchos jugadores, después de hablar con ellos, entrevistarlos, al final llegamos a la conclusión y es el día después de tu equipo jugar, el entrenamiento del lunes, si juega el equipo el domingo, y cuando el equipo gana y no juegas.
Y mucha gente, al principio, Robert, se lo toma como, hostia, qué egoísta, quieren que el equipo pierda. No, el jugador siente que ese día no sirve y que no es necesario para el equipo. ¿Estás de acuerdo con esta reflexión de que ese día te sientes como, hostia, el equipo sin mí no me necesita y eso es lo que más le puede doler a un profesional? Con lo segundo que me has dicho, absolutamente. El día del partido, yo esta conversación la llegué a tener con Rubi, mi entrenador en el Español, en el segundo año que yo estuve. Una persona que hablaba conmigo muchísimo, que empatizaba con mi situación a pesar de que no era titular con él, porque supo leer muy bien cómo era yo. Supo leer muy bien cómo era yo. Y él sabía que yo entrenando era feliz. Yo a 180 pulsaciones de palo a palo con césped en los lagrimales, yo era feliz. Pero sentado en un banquillo con la sudadera puesta, era la persona más infeliz del mundo. Entonces, mi máximo momento de infelicidad era el día del partido. Ver que mis compañeros salían al campo a la batalla y yo no podía. Si ganábamos, como bien has dicho, todavía peor, porque te tienes que alegrar por tus compañeros. Te tienes que alegrar por el beneficio de tu equipo. Pero por dentro lo pasaba muy mal. Ahora, el día después, el día del entrenamiento de los que no habían jugado, de recuperación de los que habían jugado, sin ningún problema. Yo salir a entrenar para mí era motivo de poder expresarme, de poder sacar fuera lo que yo tenía dentro, de poder decirle al entrenador, ¿ves que yo lo puedo hacer bien? Entonces, para mí eso no era un día malo, era un día bueno. El malo era el del partido en el que yo no había jugado. Pero Rubi gestionaba bien ese día después, entiendo, ¿no? Te Muy, daba un contexto de entrenamiento para tú poder expresar y poder decir, estoy disponible. muy bien, El equipo gana, pero yo muy bien, estoy disponible. muy bien. Yo tenía entrenadores que el día después del partido no salían a campo. Y eso es dañino. Eso es muy dañino. No salían al campo. Eso no puede pasar. Eso no puede ocurrir, porque el mensaje que estás mandando es devastador. Y es verdad que cada uno tiene su situación y el entrenador tiene la suya y el entrenador que hace esto se refugia mucho en que hay que preparar en los cortes para luego analizar las cosas, pero tú tienes un equipo y tienes que cuidar a todo el mundo por igual y tienes que estar el primero, como están los jugadores, porque si no lo están, lo pagan. Entonces eso no puede ocurrir. Y Rubi para eso yo le considero uno de los mejores entrenadores que he tenido y no fui titular con él, porque gestionaba esto de maravilla. Y el día que te ponía, te hacía entender que te tocaba, que te lo merecías, pero mientras tanto estaba ahí, siempre, y hablaba contigo y intentaba entender la personalidad de cada jugador, pero eso debería pasar en cualquier empresa en la que un directivo maneja un grupo de trabajo, ¿no? Tienes que intentar involucrarte, conocer a las personas de las cuales tú necesitas que te den cosas. Sí, sí, Y eso se consigue dedicándole tiempo a las personas, que no conozco otro camino. totalmente. Creo que lo defines. Has vivido la experiencia con Rubi de ese lunes, un entrenador involucrado. Otros compañeros me contaban que cuando ese entrenador no sale o el cuerpo técnico pues ese día pues está más relajado, el jugador pues entiende pues que no se toma con la seriedad con la que el futbolista ese día quiere empezar a poner su candidatura de que estoy disponible para el equipo. Yo te tengo que decir que Claro. yo me di cuenta con 27, 28 años que el bien común, un poco lo que has dicho tú, también repercutía en el colectivo, ¿no? A través del ascenso. Estar en equipo sin no jugar, cuando el equipo gana, o llega a ese tramo final de competición y consigues el premio, pues al autobús, a levantar el trofeo o a celebrar el ascenso, todos nos sentimos. Pero hay un camino largo que nos tienen que ayudar o tienen que ayudar al jugador, pues que es hasta mayo, como se suele decir, ¿no? Las plantillas a partir de mayo, sabes, Roberto, que para bien o para mal se gestionan solas, pero Sí. en ese momento la cohesión de grupo y el cuidar los detalles. Y bueno, de Rubio había entendido mucho eso, gente que me había hablado de él, y creo que nutre el dar el nombre y encima la experiencia, ¿no? Un entrenador que no has participado y que te ha aportado.
totalmente. Sí, sí. Bueno, es un reconocimiento que hay que dar, ¿no? O sea, es la verdad, no, no es otra cosa. Debutas en Champions en la 9-10, pero rápidamente hay tu primera salida. Y aquí tengo mucho que preguntarte, pero voy a ir paso. Que Benfica, hay por mucho aquí, favor. ¿eh? Hay mucho ahí en esos meses. Porque yo aquí veo más responsabilidad, además lo tengo anotado, ¿no? Pero vamos a hablar de la capitanía, vamos a hablar del contexto. ¿Cómo es ese paso, Roberto, de un traspaso en el que hay una cuantía, si no recuerdo mal, importante, en el que ya te carga de una responsabilidad inicial? Es lo que apuesta por ti el Benfica, ¿no? Bueno, fue una cantidad desproporcionada. Fue una cantidad desproporcionada. Por el motivo que fuera, no era una cantidad acorde ni a mi experiencia en primera división, ni a lo que a mí me había dado tiempo a demostrar. Por el motivo que sea, fue una cantidad desproporcionada, ¿no? Entonces, yo me preocupé por eso antes de llegar y se me dijo que podía ser algo muy bueno porque iba a elevar mi valor de mercado muy arriba y si las cosas salían bien, iba a jugar a mi favor, ¿no? Pero claro, también existe la posibilidad de lo contrario, de que las cosas no salgan bien. Y automáticamente es lo primero que se te carga sobre la espalda cuando ni siquiera, ni es una responsabilidad tuya, ni lo has decidido tú, ni encima estaba acorde con el salario que yo tenía. Porque yo puedo cargar con la responsabilidad de un traspaso millonario si tu contrato está acorde, pero yo tenía un contrato bueno, fue mi primer contrato bueno de verdad, pero desde luego no estaba balanceado con el traspaso que se había hecho público por mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, toda la responsabilidad de lo que pasó fue mía, porque mi rendimiento no fue bueno. Mi rendimiento en Benfica no fue bueno. Yo debuté en Champions antes con el Atleti, debuto en Champions en noviembre con el Atleti, me voy cedido al Zaragoza, nos salvamos, hago 15 jornadas muy buenas y en ese verano es cuando a mí me ficha el Benfica. Entonces yo llego allí de vitola de portero titular, traspaso más caro de la historia de la liga portuguesa hasta ese momento. El Benfica era el vigente campeón de liga, jugábamos fase de grupos de Champions, era un sueño, era todo un sueño, ¿no? Pero mi rendimiento desde el principio no fue bueno. Yo he pensado mucho en eso después y sinceramente creo que lo que ha marcado la diferencia de mi carrera fue el haber sabido gestionar ese momento a nivel mental en comparación a cómo yo veo a otros porteros que han gestionado esos momentos en esas edades. Te pongo un ejemplo muy claro. Yo en el Benfica coincido con Oblak. Él acaba de llegar de su país, tenía 19 años. Se fue cedido porque con nosotros no tenía hueco. Ya éramos 3 porteros. Pero yo le he visto jugar recién llegado al Atlético de Madrid. Bueno, perdón. Volvió a Benfica, jugó en Benfica y esa personalidad, esa frialdad, yo no la tuve. Yo no la tuve. No supe asimilar todo lo que me estaba ocurriendo. Y curiosamente fue un año en el que no estuve bien, pero fue el año de mi carrera que más partidos he jugado. Eh, el año de mi carrera que más partidos he jugado. Jugué, allí la liga es más corta. Jugué, creo que me perdí 2 o 3 partidos de liga. Jugué los 6 partidos de clasificación de Champions y jugué los 8 partidos de Europa League hasta semifinales, que encima estuvimos a un gol de una final europea. De hecho, con las reglas actuales del gol doble fuera de casa, hubiéramos ido a la prórroga con Braga y no se sabe qué hubiera pasado. Y jugué hasta semifinales de la Copa de Portugal. Entonces, creo que es algo que no supe gestionar, no supe
eso que me llegó lo solventaba, salía al campo, un día me salía bien, otro día no me salía tan bien, pero no tenía el pozo necesario para rendir a un nivel estable durante muchos partidos, que es lo que luego sí me ha ocurrido en otros sitios. ¿Y lo has aprendido por veteranía o por ayuda? Me refiero, ¿has trabajado alguna vez con algún coach, con alguna persona que te haya, o ha sido, y esta te la voy a recordar cuando termine, o ha sido todo crecimiento por supervivencia? Todo crecimiento por supervivencia. Todo, todo crecimiento por supervivencia. He de decir que soy una persona que pide poca ayuda para las cosas. Me gusta aprenderlas por mí mismo. Me da igual lo que sea. Tocar el piano, que me gusta, la batería, desmontar algo para arreglarlo. Me gusta ser muy autosuficiente en eso y pido poca ayuda. Y en esto, que ha sido algo tremendamente importante en mi vida, que es mi carrera profesional como jugador, he pedido poca ayuda también. Muy poca ayuda. Pero sí le he dedicado mucho tiempo al análisis, al autoanálisis, mucho tiempo. Y a medida que he sido más mayor, más tiempo. Y a saber el porqué y a intentar averiguar el porqué, porque he tenido años en los que mi rendimiento no ha sido bueno y a los 3 meses mi rendimiento ha sido altísimo. Entonces, eso me ha dicho que mi condición física no era peor, mi predisposición no era peor, mi dedicación no era peor, ni mi alimentación, ni mi descanso, ni mi entorno, eh, eran otras cosas. Y son esas cosas a las que he querido llegar, ¿no? Yo durante mi etapa en Olympiacos me separé y mi rendimiento siguió siendo alto. Y mi situación personal y mis emociones no eran las mejores. Pero mi rendimiento seguía siendo alto. Y en otros momentos de mi vida en los que he tenido más estabilidad personal, mi rendimiento ha sido bajo. Entonces he querido indagar mucho en todo eso. Y te hago dos preguntas. ¿Crees, has entrenado tácticamente, has entrenado en análisis del juego, has entrenado físicamente? Lo cuentas tú, ¿eh? Te has cuidado y has dedicado tiempo a la alimentación pero ¿crees que a lo mejor el haber tenido un trabajo con alguna persona que te ayuda a conocer o a conocerte más rápido o a encontrar un poco esas debilidades que tú mismo manifiestas en momentos inexplicables, ¿no? A lo mejor tengo una situación personal más difícil y riendo bien. ¿Crees que hubieras tenido una carrera más regular en no tener esos altibajos y paralelamente al no haber sufrido más? Te lo voy a preguntar de otra forma, Roberto. Si volvieras para atrás a ese portero del Benfica, ¿qué cambiarías? A ver, si volviera para atrás con la conciencia que tengo ahora, No, no. Sí, solamente con. cambiaría Sí, vale, muchas te lo cosas. compro. Te lo Si compro. volviera para atrás, Alberto, si yo volviera para atrás en mi vida sin la conciencia que tengo ahora, volvería a cometer exactamente los mismos aciertos y errores que he cometido. Lo tengo clarísimo, en todo, en el plano personal, en el plano profesional, en todo. Seguro, 100%. Ahora, Sí. con la conciencia que tengo ahora, muchas cosas. Esa la primera, o una de ellas. Y te voy a poner un ejemplo, una anécdota, que sé que te gustan los casos prácticos. Ese año de Benfica, semifinales de la Europa League, nos podía tocar Villarreal o Braga. Y yo rezaba por cara a Villarreal, porque no me apetecía nada jugarme una semifinal europea con un equipo de Portugal. Porque mi situación allí estaba desgastada, la prensa había sido bastante dañina y no querías cambiar de competición, pero seguir teniendo el mismo feeling de jugar contra un equipo de nuestra liga, de nuestro país en ese momento. Y nos tocó Braga. La otra semifinal fue Porto-Villarreal y la nuestra fue Benfica-Braga. Ganamos el primer partido en casa 2-1 y yo la noche anterior de jugar en Braga el partido de vuelta, una semana antes o dos, el Oporto nos había ganado la liga en nuestro campo
Te puedes imaginar lo que es eso, ¿no? El Barça ganando la Liga en el Bernabéu, el Madrid ganándola en el Camp Nou. Sí, sí. Y encima yo ese día no había estado bien. Había tenido responsabilidad en los goles y no había estado bien. Y luego nos tocaba jugar el partido de vuelta de semifinales contra Braga. Mi compañero de habitación era Pablo Aimar, una de las mayores suertes que yo he tenido durante toda mi carrera, de compartir vestuario y habitación con Pablo Aimar. Y yo no quería jugar. Yo le desperté como un niño pequeño despierta a su madre con pesadillas a la 1 de la mañana, encendí la luz y le toqué el brazo y le di, me dice, ¿qué haces? A la 1 de la mañana, despertándome. Digo, Pablo, no quiero jugar mañana. No quiero jugar. Y necesito que me digas algo porque mañana tengo que salir a ese campo. No le puedo llegar al entrenador y decirle que no quiero jugar. Por la responsabilidad tan grande que sentía que tenía en ese partido, como algo fuera mal, sentía que yo iba a privar a ese club de jugar una final europea. Y estuvimos gran parte de la noche sentados hablando y bueno, en resumidas cuentas, pues él intentó hacer ver que un partido no definía ni lo que éramos como personas, ni lo que ocurría en nuestras vidas, en las cosas más importantes. Él tenía hijos, yo también. Hablamos mucho sobre qué va a cambiar si mañana las cosas están mal. Que durante un tiempo la prensa tal, tu sentimiento, tu sensación mal, pero luego todo pasa, todo vuelve, los hijos, la familia, no vas a ser peor persona, la gente que te quiere no te va a querer menos. Y me ayudó. Entonces, si eso me ayudó, pues me dice que la pregunta que me has hecho es absolutamente sí, ¿no? Con ayuda, todo hubiera sido mejor. Creo que al final un poco cada uno en su situación, esa responsabilidad a veces muy desmedida, porque lo tuyo es un traspaso, es una exposición, me lo puedo llegar a imaginar, no he estado en otro rango y también la sientes cuando tienes que ascender con un equipo que le puede cambiar a la ciudad el ascenso. Cada uno desde nuestro punto de vista tenemos nuestra problemática. A mí me cambió la vida a partir de los 27 años por un problema de concentración, lo he contado alguna vez. Trabajar con una persona que te genera esa confianza. Lo que hizo Pablo Aimar, pues en una persona que te acompañe, ¿no? Un profesional y a mí personalmente, que fue José Carrascosa, me ayudó muchísimo en toda mi evolución. Es un psicólogo deportivo que ha trabajado para grandes clubes y para entrenadores y me cambió Le la vida. Y conozco creo que perfectamente. pues José Carrascosa me cambió mucho el paradigma. Yo recuerdo después de un partido estar en una situación muy parecida a la tuya, de meterme en una habitación con muchísima frustración de por qué mi rendimiento no lo controlaba. Y yo recuerdo, tal y como empezamos a hablar, dije, esta persona me va a curar. Esa fue mi reflexión, ¿no? Como hubiese dicho, este entrenador de porteros me va a mejorar, pues esta persona me va a curar. Y creo que lo cuenten personalidades o profesionales como tú, que habéis estado en el máximo nivel, porque no todo es negativo. Hay una etapa en Olympiacos que esa la quiero aparcar, porque creo que es una etapa muy bonita y que creo también tienes que contar. Pero para no irme del tema de Benfica, ¿no? Jorge Jesús y la palabra Luisao. Relación a la capitanía, ¿cómo fue esa primera experiencia, Roberto, fuera del país, con dos personas de Bueno, tanta historia como son ambos? es la primera vez que vi a un entrenador sentarse en el vestuario a escuchar al capitán. Un entrenador con una personalidad arrolladora, con un carisma arrollador, con, con una forma de expresarse muy agresiva en ciertos modos. Sentarse en el vestuario, en el hueco de un jugador, a escuchar al capitán hablar. Y eso me impactó. Me impactó porque Luisao, para mí, cuando me han preguntado en otras charlas sobre el capitán perfecto, no he necesitado coger, ¿no? Hacer una composición de lo mejor de cada uno. El mejor capitán que yo he tenido, porque era el mejor en todo lo que hacía, era Luisao. Era el mejor cuando acertaba, era el mejor cuando se equivocaba, era el mejor cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal, era el que proponía
la fiesta y el buen ambiente cuando tocaba, y era el que nos ponía firmes como velas cuando tocaba. Y la gente le creía en su discurso, creía en su timing, eh, y, y fue, vamos, revelador para el resto de mi carrera. Agradezco mucho haberlo tenido, sobre todo, inicio de mi carrera, eh, porque, porque absorbí mucho que luego pude poner en práctica cuando yo he sido capitán, salvando las diferencias, porque creo que nunca llegué a ser tan buen capitán como lo fue él y como lo ha seguido siendo durante muchos años. Vuelves, llega la etapa Zaragoza, vuelves o vas, mejor dicho, a Olympiacos. ¿Es tu mejor etapa, Robert? Es mi mejor etapa, sin ninguna duda. Es mi mejor etapa. Es la etapa en la que más he disfrutado, en la que más importante me he sentido, en la que más cerca he estado de la cúspide, en la que me he enfrentado de tú a tú con los mejores del mundo, los mejores de Europa, y en algunos momentos les he hecho sufrir y me ha hecho sentir muy grande, me ha hecho sentir muy importante en mi profesión. Fueron 3 años que, bueno, que han marcado un poco el sentido de mi carrera futbolística. Y vuelvo, y cada vez que vuelvo me lo hacen sentir. Me hacen sentir así, y para mí es la experiencia más gratificante que he tenido dentro de mi carrera futbolística. ¿Y qué diferencias hay? Sé que hay otra aventura fuera, que fue en Inglaterra, pero ¿qué diferencias notaste entre Grecia, España y Portugal en la gestión de un vestuario? Teniendo en cuenta de que hay que decir que en Grecia coincides con Mitchell, que también ahora te preguntaré por él, pero a bote pronto, ¿qué diferencias hay? Culturales o incluso, si me puedes contar, que también hay algún tipo de diferencia en la elección de los capitanes. A ver, Grecia es un caso un poco aparte. Es un caso aparte porque, digamos, es un país que tiene sus propias reglas. Eh, Son muy pasionales, tienen una cultura muy cerrada, y para conocerla tienes que vivirla. Tienes que vivirla, te tienes que adaptar a ella. No todo el mundo es capaz de adaptarse a ella. Y luego, por separado, sí te puedo poner similitudes entre, pues, la gestión de un vestuario en Portugal, en España o en Inglaterra, ¿no? Eh, es bastante similar. En todos los vestuarios hay grupos, más marcados o menos marcados, más accesibles o menos. Se busca un bien común, y luego yo creo que el recorrido de un vestuario depende mucho también del entrenador que tengas. Hay entrenadores que dan más libertades para unas cosas, otros menos, unos son más controladores, otros menos, y determina un poco el día a día y el funcionamiento del vestuario. Porque en todos los vestuarios está el despistado, el gracioso, el que se enfada todo el rato, el callado, el que hace las bromas, el líder o los líderes. eh, en todos los vestuarios, en todos existen estas figuras. Entonces, el desarrollo del día a día lo marca un poco las libertades que tenga en cada sitio. En Grecia, la experiencia que yo he tenido en un club como Olympiacos, en la que hay una figura muy importante que es el presidente, eh, bueno, hay que ir y conocerla y hay que adaptarse, pero igual que mi personalidad en algunos sitios a lo mejor no ha gustado, porque a lo mejor yo soy una persona muy proactiva y muy líder, y he llegado a sitios y esa actitud se ha confundido con soberbia o con exceso de protagonismo. En otros sitios se ha valorado, ¿no? Como una persona implicada, como una persona que lucha, que quiere luchar por el objetivo común, y ese fue mi caso allí, ¿no? Mi personalidad, mi forma de ser, creo que tiene mucho que ver con lo que le gusta al griego del griego, y pues caí de pie. Luego, evidentemente, el rendimiento ayuda, ¿no? Mi rendimiento fue muy alto desde el principio, y ese mix de cosas hicieron que mi figura deportiva y extradeportivamente se valorara mucho, porque
te pongo un ejemplo, ¿no? Allí no se contempla la posibilidad de que jugando un derbi un jugador levante del suelo a un rival en un clásico, en un derbi. Ellos lo que les gustaría es que le pisara la cabeza. Pero como eso no se puede, por lo menos que lo dejes ahí y se levante solo. Y yo he tenido gestos que me han salido solos, porque culturalmente somos diferentes en algunas cosas, que allí les ha abierto la posibilidad de, hombre, pues es verdad que tampoco pasa nada, ¿no? Por hacer ciertas cosas. Tampoco está tan mal, ¿no? No pasa nada por jugar contra Panathinaikos y decir que son un buen equipo, que te quiero ganar, pero que voy a jugar contra un buen equipo, porque su mentalidad es de todo el rato darle palos al rival, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se valoraron mucho y que hicieron de mi figura, pues, un personaje valorado y querido. ¿Qué grado de importancia tiene Michel González en ese rendimiento? Porque tú has hablado de que caes de pie, también has hablado del rendimiento. Son 3 títulos de liga, corrígeme, Roberto, si me equivoco. 2 temporadas eres el mejor portero de la competición y ganas una Copa Griega. Creo que son 3 temporadas, ¿no? Sí. Tu rendimiento lo dice, pero ¿qué grado de importancia ha tenido Mitchell, que luego has coincidido también en otra etapa, en eso? En entenderte la gestión, en coincidir a nivel personal. Coincidir a nivel personal, no sé si hay una relación más allá del campo, sino en congeniar a nivel personal. ¿Qué grado de importancia tiene eso en un Bueno, futbolista? Michel y yo nos conocíamos antes de ir yo a Olympiacos porque yo jugué con Adri eh, en el Nastic y por enfrentarnos en el fútbol y demás, pero no teníamos una relación muy, muy cercana. Nuestra relación se fortalece cuando yo voy allí. Para mí, Michel, lo he dicho siempre, es mi padre deportivo. Es la persona con la que yo más a gusto y con más confianza me he sentido para expresarme tal y como yo era, para poder hablar cualquier cosa con él y él conmigo, ¿no? Y he tenido conversaciones duras con él, duras, que he agradecido mucho, que he valorado mucho. Eh, es una persona que me ha hecho ver que quería lo mejor para mí, más allá de querer exprimir mi rendimiento, de querer de alguna manera justificar el que él me propusiera para ir allí. Más allá de todo eso, me ha demostrado que quería lo mejor para mí. Y a mí eso me hizo soltar todos los cabos y expresarme libremente dentro del campo, poner mi liderazgo a su disposición, a disposición del equipo y hacer que mi rendimiento fuera muy alto, ¿no? El más alto de mi carrera. Allí competíais por títulos, pero también te ha tocado competir por intentar salvar la categoría. También has sido capitán levantando títulos. Y te voy a hacer 2 preguntas, pero te las voy a hacer por separado. ¿Se siente la misma presión? ¿Es la misma presión jugar por ganar que jugar por salvar una categoría? No es la misma presión, pero sí genera situaciones parecidas. Porque evidentemente el objetivo es diferente. El que siempre juega por títulos no sabe lo que es jugar por no descender. No sabe, no conoce cuál es esa sensación. Es una sensación muy complicada, muy complicada. Y siempre hablamos, ¿no? De la afición, del sentimiento, de la ciudad, pero yo mi máximo tensión en momentos de dificultad de descenso han sido empleados del club, trabajadores que estaban todo el día a nuestro lado. O sea, siempre he valorado mucho el sentimiento del aficionado, siempre, pero he valorado mucho más el que iba a perder su trabajo, muchísimo más. Más allá del abonado que le da pena que el equipo de su ciudad juegue en segunda división. Entonces es una presión muy distinta, pero es verdad que genera situaciones similares, porque los momentos de tensión son momentos de tensión, da igual el objetivo que sea, ¿no? Y la responsabilidad de tener que ganar también es dura. Y a veces es más difícil encontrar el camino de estar obligado a ganar
títulos que encontrar el camino de salvar una situación que se te escapa. Porque echar cuentas para salvarte de un descenso casi siempre implica ganar poco. Cuando hay posibilidades de salvarte, si gano este y gano otro, quedan 5 jornadas, si gano 2, quedan 8 jornadas y gano 3. Pero es que pelear por títulos es ganar casi todo. Entonces, pensar en tener la obligación de ganarlo casi todo, a veces también es difícil. Es difícil. Y acostumbrar a la gente a ganar es peligroso. Y eso le pasa a los equipos grandes. En España, en Portugal, en Inglaterra, en Grecia, en cualquier sitio. Entonces, cuando acostumbras a la gente a ganar, le cuesta entender que un día no lo hagas, porque lo relaciona directamente con que no lo haces porque no has querido o no has puesto todo lo que tenías que poner. Se solidariza mucho más con alguien que se salva de un descenso que con alguien que acaba ganando una competición cuando estás obligando a las dos a conseguir su objetivo. Creo que el trauma aumenta un poco más, ¿no? Las consecuencias que tienen perder una categoría también para el jugador en sí, porque a lo mejor Sí. muchos jugadores no van a regresar, ¿no? El impacto que tiene ascender, pues cambia vidas deportivas, el impacto que tiene descender, pues es traumático porque jugadores, entrenadores, perder esa categoría. Mira, te voy a poner el ejemplo. Claro, Alessio Lis, entrenador actual de Osasuna, él habla de ese partido hace 2 temporadas entre Amorebieta y Mirandés, ¿no? Al año siguiente juegan un partido en el que se enfrentan los dos, gana Mirandés, bueno, consigue el objetivo el Mirandés, la Amorebieta desciende. Fíjate la temporada pasada lo que supone, que luchan por playoff y Osasuna. Y él dice que si ese partido hubiese salido al revés, pues todo eso a lo mejor no se hubiera vivido. Pero también estoy muy de acuerdo contigo que la obligatoriedad de ganar todas las semanas y luego que muchas veces la gente se acostumbra a ganar y más en tu experiencia en Grecia, que era prácticamente como obligatorio, ¿no? Siempre ser campeón, ¿no? Por eso creo que podías aunar la respuesta. Luego también has sido capitán para tocar lo bueno, que es levantar algo, pero también para dar la cara en situaciones complicadas, ¿no? Y eso también entiendo que es diferente, ¿no, Robert? Estar en la gestión de un grupo que va perdiendo, tú antes dices acostumbrar a ganar, pero en un grupo que muchas veces va perdiendo se suele fracturar más que un grupo que suele ser ganador, que ya queda solamente pues, el que se siente más parte o no. ¿Qué diferencias has notado en cuanto a los grupos? ¿O qué más difícil ha sido a la hora de gestionarse o de autogestionarse entre jugadores entre una cosa y la otra? Bueno, he de decirte que para mí un capitán no es siempre el que lleva el brazalete. Yo creo que el punto de esto es el liderazgo, ¿no? Es quién es una persona líder, no quién es el líder como una figura independiente, eh, es quién es la persona que da ejemplo, quién es la persona a la que los demás escuchan, quién es la persona que cuando las cosas van bien baja las aguas y cuando van mal da la cara y hace que los demás cambien su enfoque y su actitud, ¿no? Yo he sido capitán en 2 o 3 equipos, pero me he sentido líder de muchos equipos en los que he estado, sin necesidad de llevar el brazalete. Y me ha pasado lo mismo con compañeros. He tenido compañeros que han sido capitanes, líderes, los cuales he identificado como esa figura a seguir, y he estado en equipos en los que, porque han llegado a la capitanía simplemente por veteranía o por ser jugadores que llevan mucho tiempo en el club o por cualquier cosa, y no se sienten cómodos con ese rol, y compañeros que acababan de llegar y son el líder a quien la gente escucha, ¿no? Y eso me ha ocurrido en el Alavés, me ha ocurrido en el Valladolid, me ocurrió en Olympiacos, acabé siendo capitán, pero todo empezó siendo una apuesta de liderazgo, ¿no? Que a mí me sale, me brota, que a veces te penaliza, como hemos hablado antes, ¿no? Porque se puede confundir con soberbia, con exceso de protagonismo, pero que han servido o yo creo que
que han servido a los grupos en los que he estado a intentar estar un poco mejor. Las diferencias entre ser capitán en un equipo que gana y un equipo que pierde, te digo un poco lo mismo. Tiene matices, pero genera situaciones parecidas, ¿no? Eh, Evidentemente, ser una figura importante en un equipo que tiene que salvarse trae mucho barro detrás, ¿no? Es muy conocido, charlas con aficionados, charlas con grupos de peñas, directivos, todo se filtra a la plantilla a través de los capitanes, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas en las que uno tiene que dar la cara. Y yo siempre he intentado estar muy tranquilo porque he intentado siempre que nadie me pueda reprochar nada. Y no estoy hablando de parar goles o no pararlos. Estoy hablando de mi comportamiento, de mi profesionalidad. Creo que cuando uno hace todo lo que tiene que hacer, no está obligado a hacer más. Y el rendimiento es muy efímero. El rendimiento deportivo unas veces está y otras veces no está. Y en función al rendimiento deportivo que tengas a lo largo, habrá dicho el nivel al que tú has conseguido llegar a tu carrera o al que no. Y por encima de mi nivel hay muchos niveles, por debajo hay muchos niveles, y eso sí lo marca una mezcla de rendimiento y de circunstancias y de suerte y de muchas cosas. Y sin embargo, ser capitán en un equipo que tiene la obligatoriedad de ganar genera situaciones parecidas, pero la gestión pues es diferente, ¿no? Porque entiendo que cuando estás obligado a ganar es que ganas mucho. Lo normal es que un equipo que está obligado a ganar la liga no esté durante la temporada el 12, el 13, esté peleando por su objetivo, ¿no? Cerca, un poco más cerca, un poco más lejos. Pero significa que ganas mucho y ganar en fútbol se traduce en tranquilidad y felicidad para todos. Entonces, son situaciones distintas. Has hablado de la capitanía, ¿no? De las tres formas. En la propia respuesta lo has dicho, ¿no? Al capitán lo pueden elegir los compañeros, lo puede elegir el entrenador o puede ser por herencia. Suele ser las más comunes. Si yo te pregunto, Roberto, ¿qué legitima más? ¿Qué te da más fuerza como jugador a la hora de ser representativo de un equipo? ¿Que te elija quién? A mí que me elijan los compañeros. A mí que me elijan los compañeros. La capitanía por veteranía es algo que creo que va a existir siempre, ¿no? También es una señal de respeto, de reconocimiento al jugador que lleva mucho tiempo, que conoce el club, que conoce su identidad. Creo que está bien. Hoy en día no existe un solo capitán en un equipo, hay un grupo de capitanes. A lo mejor uno de esos capitanes es la seña de identidad del club, lleva muchos años, transmite esos valores, pero a lo mejor el que da las charlas y el que grita en el vestuario es otro de los capitanes, ¿no? Entonces creo que es importante que se respete esa figura, pero que lo elijan los compañeros. O sea, el que me sobra totalmente es el capitán que elige el entrenador. Háblame Me claro. sobra totalmente. Sí, porque luego si quieres te cuento experiencia en todos los casos, ¿no? Pero creo que el capitán que elige el entrenador lo elige para él. Lo elige para él. Puede tener mejores, peores intenciones, pensar más en el grupo, pero los capitanes tienen que estar, la capitanía tiene que estar hecha para defender el bien del grupo, no para ser nexo de unión con el entrenador o el altavoz de lo que el entrenador no puede decir que lo diga el capitán. La capitanía tiene que ser para beneficio del grupo y a veces el beneficio del grupo va en contra del entrenador. Y estas situaciones se generan en el fútbol, ¿no? Evidentemente hay una figura y hay figuras que hay que respetar y la figura de tu entrenador y las órdenes hay que respetarlas. Pero no me gustan los capitanes que están ahí para decir en el vestuario lo que el entrenador quiera. No me ha gustado nunca. Eh, yo he vivido casos, pues, por ejemplo, yo llegué al Español, mi primera etapa, yo venía de Olympiacos, primer fichaje de la era Chen, de cuando la propiedad del Español compra el club. Y bueno, en principio
pues un fichaje para ser un jugador importante dentro del equipo. Y durante la pretemporada, los capitanes actuales en ese momento, eh, pues me proponen ser uno de los capitanes. Ser uno de los capitanes del grupo de 3, 4 capitanes. Yo acababa de llegar al Español y bueno, me explican que, pues que vengo de jugar competiciones europeas, de jugar en el extranjero, que creen que el nuevo proyecto que va a crear el Español es un proyecto en el que se va a luchar por puestos europeos y que ahí yo tengo más experiencia que el grueso de la plantilla y que les gustaría que formara parte, pues eso, para sumar fuerzas y para intentar aportar lo que yo pueda. A final de mercado, el club ficha a Diego López. En cuanto llega para la jornada 3, que yo había sido titular en las 2 primeras, Diego empieza a jugar y a la hora de tomar la decisión de elegir los capitanes, pues el entrenador, en ese momento Quique Flores, pues dice que no quiere. Que no quiere que un jugador que en ese momento probablemente va a tener un rol de suplente, pues que sea parte de los capitanes, ¿no? No es no es una discusión tremenda, es simplemente una conversación entre capitanes y entrenador y ellos me lo trasladan así y yo lo acepto, pero entiendo que al final, o sea, me quedé contento porque en ese momento, a mi llegada, mis propios compañeros habían valorado cosas de mí sin tener en cuenta si yo podía ser más importante o menos importante dentro del equipo. Evidentemente, pensábamos un poco todos, también ellos a la hora de proponerme esa capitanía, pensaban que iba a ser un jugador importante, que iba a sumar minutos, ¿no? Luego, las decisiones de los entrenadores son las que son y las que ellos toman, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias que yo he tenido con la capitanía sin ser un veterano, sin llevar muchos años en el club, siendo un recién llegado, ¿no? Y luego he sido capitán, no he sido capitán en ningún equipo por veteranía, porque, como No, comprenderás, no te ha dado tiempo. no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo y casi siempre ha sido, bueno, porque creo que han identificado a una persona líder dentro del vestuario y que iba a sumar y iba a entender los momentos en los que había que tomar decisiones y, como te he dicho al principio, siempre he sido muy proactivo en esto y unas veces me ha penalizado y es verdad que para la capitanía de los equipos es algo pues que me ha beneficiado. Al final los compañeros te recompensan o te valoran, dándote la capitanía o no, o luego pues perdiéndola o no, pero el parte de la capitanía reside en que una vez eliges el rol y dices el sí, tienes que ser ese ejemplo cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Y ahí estoy contigo en que a veces te encuentras pues compañeros que eso lo acaban malinterpretando, ¿no? Todo es ejemplarizante hasta que dejo de estar en el 11, ¿no? Y paso a tener esas dos caras. Y por eso muchas veces pasa en la portería, ¿no? Y por eso también te quiero preguntar, Roberto, ¿cómo es la competencia entre dos porteros de máximo nivel? Te lo digo porque el otro día me hacía una pregunta antes de... Y me vino muy bien, ¿no? Me lo preguntaba un chico haciendo una tesis relación a la salud mental, a la posición del portero, y te las voy a pasar, te las voy a decir porque creo que... Y una de las preguntas es, me decían, Alberto, ¿en el fútbol de élite se puede ser amigo del otro portero? Y te la voy, y mira, y te la voy a hacer a ti. Absolutamente se puede ser amigo del otro portero. Yo he de decir que yo no creo que haya sido un mal compañero nunca. He vivido situaciones de todo tipo. Pero es verdad que con los porteros con los que mejor me he llevado, salvo con Jordi Masip, que habremos jugado un 50% de partidos cada uno, los demás han sido siempre situaciones en las que yo he sido el portero titular. Con Jordi, por ejemplo, que es la máxima expresión de que los porteros pueden ser amigos, eh, cuando nosotros ascendimos con el Valladolid, en mi última temporada antes de retirarme, la primera persona con la que yo fui a darme un abrazo fue con Jordi. Con Jordi. Creo que es o sea, ser amigo del otro portero no significa no apretarle,
no entrenar al máximo nivel, no querer jugar por encima de él, no querer sentarle en el banquillo todos los partidos, por supuesto. Pero es que una cosa es la competencia deportiva y otra cosa es la relación personal. Y yo he tenido compañeros como él con los que hemos entendido el fútbol de la misma manera, hemos entendido el nivel deportivo de la misma manera, hemos visto la figura del portero, de qué tipo de portero es un buen portero y qué tipo de portero no es un buen portero de la misma manera. Y ahí sí que hay un abanico de posibilidades tremendo, porque a cada uno le gusta una cosa. A ti a lo mejor te gustan los porteros más altos y menos ágiles, y a mí me gustan más bajitos y más rápidos, y a otros le gustan más introvertidos y a mí me gustan más extrovertidos, ¿no? Entonces él y yo teníamos una visión del portero perfecto muy igual, entonces nos ayudábamos mucho. Yo terminaba un partido y le preguntaba: Jordi, ¿cómo me has visto? Esa Y al pregunta, revés. cuando hay conexión, te la sueles hacer. Y Claro, exactamente la misma y no, pregunta he hecho yo a compañeros. claro, y ¿Cómo no es más? fácil. No es fácil llegar a ese punto, pero puede ocurrir. Y a ver, ahora mismo hablamos poco, porque nos hemos retirado los dos y hablamos poco, pero el Jordi es mi amigo. Yo considero a Jordi mi amigo. Yo tuve a Balas Megheri en Olympiacos y Balas entendió que el nivel de forma que yo estaba, él tenía que ser feliz viendo cómo yo paraba. Y somos amigos. Y he tenido muchos casos así. Y luego he tenido otros porteros con los que no me llevo mal, no me he llevado mal, pero la personalidad de cada uno o la situación del equipo nos ha hecho, pues, no tener una relación tan cercana. Por ejemplo, yo he sido compañero de Diego López 2 años, portero al que admiro su forma de trabajar, admiro su sacrificio, eh, ha sido un ejemplo en muchísimas cosas, verle trabajar. eh, Ahora está desempeñando una labor que creo que se le da muy bien, que es entrenar porteros, porque bajo mi punto de vista, volvemos a lo mismo, su visión de cómo ser un buen portero es muy cercana a la mía, pero entrenando nos matábamos. No nos matábamos Sí. verbalmente, no nos matábamos con mirada, pero, pero se palpaba una tensión deportiva que yo creo que los dos necesitábamos para rendir al máximo nivel, eh, y, que, y que estaba ahí, ¿no? Y que se notaba, que se sentía, que venías a ver un entrenamiento y ahí saltaban chispas de los palos. No había bromas, ¿no? Había pocas. Y Diego le veo ahora y le doy un abrazo y hablamos y, ¿sabes? O sea, relaciones, no he generado, el fútbol no me ha hecho generar relaciones malas con nadie. O por ejemplo, yo llegué a West Ham Esta era la que yo y te quería estaba. preguntar. Esta es muy Esta la buena, quería. esta es muy buena. Yo llegué a West Ham y estaba Lucas Fabianski, portero polaco, carrerón. Curiosamente, anunció su retirada el año pasado en West Ham y ha vuelto al equipo este año. Sigue formando parte de la plantilla. Igual, ¿no? Gente dedicada, con una dedicación a su profesión impecable. Pero yo llegué y el primer día me dijo: oye, Roberto, ven, que vamos a hablar. Mira, yo no hablo. Yo no hablo en los entrenamientos. No hablo, no te voy a gastar bromas, no voy a darte bola. Los porteros sabes que pasamos mucho tiempo entrenando aparte, solos, ¿no? No hablo contigo, no hablo con Xavi, que era nuestro entrenador de porteros, y de hecho te vas a dar cuenta que en el hotel me siento en la mesa con los españoles para no tener que hablar con nadie, porque no los entiendo hablando en español. Pero no pienses que es que a mí me pasa nada, es que es mi forma de ser y ya está. Y me hizo mucha gracia porque me quedé un poco sorprendido, pero luego efectivamente a la hora de trabajar era así.
Me decía, yo soy polaco, yo es que no me gusta hablar. Y luego hemos tenido una relación magnífica, pero nuestro tiempo de entrenamiento pues era diferente. Pues no hablábamos, pues trabajábamos como bestias, pero o sea, ahí se hablaba poco. Ahí se hablaba poco. He Bueno, lo tenido compañeros que no se respetabais. callaban. Sí, por supuesto. Y sobre todo, el que una persona te está mostrando las necesidades que tiene para rendir y para encontrarse bien, ¿no? Y lo tienes que respetar. Y no, eso no significa que exista una mala relación, ¿no? Lo has dicho muy claro, ¿no? La gestión de la portería. Son 3 porteros entrenando aparte. Qué importante es saber entender los roles, ¿no? Y los momentos, ¿no? Incluso los entrenadores. ¿No te ves como entrenador de porteros, Roberto? Ya sé tu respuesta, pero yo te la tengo que preguntar. No, creo que, o sea, me veo ayudando a la industria del fútbol a avanzar, a crecer, a aportar mi experiencia y pues, también mi intuición, ¿no? Para eso me he formado, para la gestión deportiva. Creo que es algo vocacional porque, como te he dicho al principio, ¿no? Yo llegaba a los clubes y a mí me gustaba saber cuántos departamentos había, cómo se gestionaba la dirección deportiva, si había secretario técnico o no. Eh, a ver, no me he preocupado o no he querido indagar mucho más en datos y en números porque los clubes son bastante herméticos, pero me he preocupado por cosas que normalmente, pues a lo mejor un jugador no hace, ¿no? Y eso me ha dado la oportunidad también de entender la industria del fútbol muchísimo mejor, de saber o tener una opinión muy firme sobre cuál es la dirección correcta, cuál es la relación correcta que tienen que tener los jugadores con las instituciones, con los clubes, con las ligas, con las federaciones, con los sindicatos. Eh, y me veo poniendo todo eso en práctica. Y si te pregunto la capitanía que te ha aportado específicamente para poder desarrollarte en ese siguiente paso, ¿qué le Pues contestarías a una persona que no haya sí, escuchado el podcast y que te escuche ahora? La capitanía, Roberto, ¿qué te ha aportado para este siguiente paso? la capitanía me ha aportado la capacidad de saber elegir cuándo actuar en cada momento, desde la figura de un líder. Yo quiero asumir puestos de liderazgo en mi vida, me siento cómodo así, o me gustaría asumir puestos de liderazgo en mi vida. Hay gente que se siente mejor formando parte de un grupo de trabajo y recibiendo indicaciones. Y dentro de ese rol de liderazgo, la capitanía me ha aportado cómo saber comportarme en cada momento, ¿no? Cómo saber analizar mejor a las personas con las que tengo que convivir, a las que tengo que intentar que saquen lo mejor de sí, eh, siempre manteniendo un equilibrio entre lo emocional, las necesidades y las exigencias. Y, y a ser valiente, ¿no? Ser capitán me ha enseñado a ser valiente, a que a veces no pasa nada por decir las cosas más claras de las que a veces se espera que uno las diga, ¿no? Independientemente de a quién tengas enfrente. Yo he tenido conversaciones con presidentes, con directores deportivos, directores generales, eh, que sin miedo y diciendo muchas verdades, y he aprendido que a veces les gusta, ¿no? Que es importante. El presidente de Olympiacos, señor Marinakis, una persona muy respetada tanto en el fútbol como en sus negocios, y yo he tenido conversaciones con él sinceras sobre cómo veía yo ciertas cosas, y a veces te das cuenta de que incluso la gente que tiene cargos de máxima responsabilidad agradece que se les hable de frente, ¿no? Siempre y cuando sea con respeto y con la intención de aportar cosas positivas. Te tengo que preguntar, y con esto ya empezamos a terminar, ¿cuándo entiendes que llega tu momento de decir, mi etapa de portero ha sido, creo que exitosa, lo he dicho al inicio de la retransmisión, pero ¿cuándo entiendes que posiblemente ya no es el momento de seguir en la batalla y con el césped en el ojo y de palo a palo? A ver, eso seguiría haciéndolo encantado.
O sea, nunca he visto el momento en el que debía dejar eso. Pero sí ha podido más el momento en el que necesitaba iniciar otras cosas. Eh, es una decisión muy basada en lo personal, también te lo digo, yo he hablado de esto muy abiertamente siempre. Eh, en 2022 el Valladolid me dice que tiene otros planes para la portería y que, bueno, y que tengo que lo ideal es que busque otro equipo, me queda un año de contrato, ¿no? Y yo pues hago un sondeo de los equipos y de los lugares en los que estoy dispuesto a continuar en el fútbol, que era estar en mi ciudad, estar en Madrid, encontrar un equipo aquí que me permitiera iniciar un nuevo periodo en mi vida personal, que llevaba muchos años sin poder hacer, con mis hijos más cerca, y no se da, esa oportunidad no se da, entonces veo que las posibilidades que tengo de seguir jugando al fútbol profesional son otra vez alejarme de todo lo que poco a poco había ido acercando a mi vida y necesito, ¿no? Y entonces, pues tomé la decisión de que se acababa ahí, de que se acababa ahí y con la convicción de que, bueno, en ese momento estaba terminando también formación en gestión, en las cosas en las que yo me he formado y con la convicción de arrancar con otra nueva etapa de mi vida dentro de la industria del fútbol sin mirar atrás y sin echar de menos lo anterior, ¿no? Capitán que más te ha marcado, lo has contestado anteriormente, si no me equivoco, Luisao sería. Sí. No sé si allí. Y si te hablo de la figura de Mark Nobel, A ver, Marc, yo es que estuve muy poco tiempo en la Premier, estuve muy poco tiempo en West Ham, pero es verdad que muy poco tiempo vi a un gran capitán. Marc ha sido uno de esos jugadores que debutó en West Ham y se ha retirado en West Ham. Leyenda del club, jugador con más partidos. eh, y bueno, desde el momento en el que yo firmé, de repente estaba de vacaciones, recibí un mensaje: hola, soy Mark Nobel, capitán de West Ham y nuevo compañero, te doy la bienvenida, te espero con los brazos abiertos, cualquier cosa que necesites de aquí en adelante estoy a tu disposición y bueno, son cosas que te hablan de un gran capitán, ¿no? Una persona que gestionaba el vestuario fenomenal, una personalidad arrolladora y una figura que quizá me ha marcado menos porque me ha cogido en otra etapa de mi vida, quizá lo de Luisao me marcó más porque estaba empezando, estaba en mis inicios, eh, pero que he valorado cómo hacía las cosas y evidentemente, bueno, sigue en el club y creo que es una de esas personas que tiene mucho que aportar al fútbol. Roberto, yo por mi parte no sé si tienes algo que añadir. Estaría todo. Creo que posiblemente es la entrevista. Ahora Javier me dirá, pero Javier Bonet, que es nuestro compañero que me ayuda un poco a todo el tema de la edición y sobre todo pues, a prepararlo, creo que es la más larga. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero creo que nos tendremos que hacer la segunda parte. Espero que hayas estado cómodo y gracias por tu tiempo y por la predisposición a poder contarnos con tanta libertad y sobre todo tan profundo, pues detalles que creo que nutren a la industria, a la figura del capitán y a la gestión de las personas, que es un poco por donde entiendo que has querido ir. Sí, bueno, ya sabes que es un placer, que la verdad que me gusta hablar con libertad y no tengo problema en contar anécdotas y dar nombres, siempre con muchísimo respeto y sin intentar dejar una mala imagen por parte de nadie. Cuento mi propia experiencia dentro del fútbol. El día que me retiré también entendí que todo lo que había vivido se quedaba ahí, experiencias buenas, experiencias malas, situaciones difíciles con personas que se han quedado ahí, que tengo la suerte de haberme retirado sin guardarle rencor a nadie, eh, habiendo hecho muchos amigos y sobre todo, bueno, pues una vez más, aprendiendo mucho para intentar ayudar a toda la gente que venga detrás, intentar construir un fútbol pues, y un futuro en la industria del deporte más nutritivo
más preparado, más formado y más consciente. Pues hasta aquí, capítulo 12. Roberto Jiménez, capitán dentro y fuera de nuestras fronteras, crecimiento por supervivencia, portero de trayectoria. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, Alberto, gracias.